adherido a la lámina. Ok, perfecto. ¿Qué sigue? También sigue Silol. desparafinar e hidratar. Desparafinamos en silol. Ok. Después del silol, ¿qué sigue? Hidratamos alcohol decreciente hasta el agua corriente. Ok. ¿Se entiende hasta ahí o tienen alguna duda? Ya. Para saber de que todos han entendido eso, por favor, me levantan las manitos al menos, para saber de que me están siguiendo, ¿ya? Listo. Ok. Luego de agua, ¿qué sigue? Colorante primero. Perdón, no escuché bien. ¿Cómo? Hematoxilina en sí, ¿no? Hematoxilina. ¿Qué hematoxilina es? ¿De Harris? Hematoxilina de Harris. Perfecto. En la hematoxilina de Harris, ¿cuál es el mordiente? Sulfato. ¿Es solo sulfato? ¿Cuál es el nombre completo? Vamos chicos, tienen sus guías, deben tener sus guías en las manos también. ¿No es sulfato de aluminio y potasio? Sulfato de aluminio y potasio, gracias. ¿Y el oxidante? Óxido de mercurio. Óxido de mercurio. ¿Hasta ahí se entiende? Entonces, para que nuestra hematoxilina de Harris coloree, necesitamos que se haya oxidado con el óxido de mercurio y que tenga su mordiente, ¿no? Su bracito para que se pueda unir a las estructuras ácidas. Que en este caso, nuestro mordiente es el sulfato de aluminio y potasio. Una vez que coloreamos con la hematoxilina de Harris, ¿qué sigue? ¿No es, enjuagar con agua? ¿Qué más? Decoloración. ¿Con qué? Alcohol ácido. Decoloración con alcohol ácido. ¿Qué hace el alcohol ácido entonces? Diferencia. ¿Y qué quiere decir diferenciar? Remover el exceso de colorante ¿De dónde? de la muestra. ¿Pero qué parte de la muestra? Ah, los Reco- núcleos. ¿Ah? Del citoplasma, ¿no? Del citoplasma. Recordamos entonces cuando nosotros coloreamos. A ver, voy a compartirles pantalla ya para que puedan verlo más. Un ratito.
Y ahí está. Tenemos entonces que la hematoxilina colorea todo. ¿Se acuerda? Colorea núcleo y citoplasma. La hematoxilina de Harris, ¿cierto? ¿Se acuerdan? Sí. Ok. Entonces, nosotros, para poder diferenciar, como bien había dicho su compañero, creo que Alexander, después de lavar, ¿no? Nosotros tenemos que diferenciar con alcohol ácido. ¿Qué es lo que va a hacer el alcohol ácido? Va a quitar el exceso de colorante del citoplasma. ¿Por qué del citoplasma y no del núcleo? Por la afinidad Por la afinidad. ¿Mi hematoxilina qué tipo de colorante es? básica Básica. ¿Y a dónde se une? a los ARN y ADN. ¿Y la ARN y ADN qué tipo de carga tienen? Negativa. Negativo. Entonces entendemos que los colorantes básicos se unen a estructuras ácidas, ¿cierto? ¿Sí? No. Sí, el básico. ¿Se entiende? Ok. Pero ¿qué sucede con el núcleo? ¿Qué ven acá? ¿Qué le ha pasado al núcleo? Se decolora un poco. ¿Se decolora? ¿Se ha decolorado como el citoplasma? ¿O qué ha Vira, pasado? vira de color Cambia el color. ¿A qué color cambia? rosa. ¿Se ve? A un color medio fucsia, ¿cierto? A ver. ¿Listo? Ya, no, con ustedes no he llegado a hacer el experimento. Ok. Eh, ¿Ustedes han visto, se acuerdan, cuando han hecho la coloración de rutina, han visto cómo el tejido cambia de color cuando pasamos por alcohol ácido? Sí, profe. ¿Ya? ¿Y se acuerdan que se vuelve medio entre rojizo, medio rosado? ¿Qué sucede ahí? ¿Qué creen, por qué creen que cambia ese color? Por el pH. Por el pH. Entonces, nosotros lo pasamos por un pH ácido donde va a cambiar la composición. Bueno, hay una liberación de protones y esto hace que haya un cambio de color en el caso del núcleo con la hematoxilina. ¿Ya? Y por eso nosotros tenemos que pasarlo por agua amoniacal. ¿Por qué? Porque nuestro siguiente reactivo, el reactivo que usamos como contraste, es eosina. Y la eosina es de un color rosa, fucsia. Si nosotros coloreamos sin, sin pasarlo por el azulamiento o el viraje, no podríamos ver ese contraste del color del núcleo que normalmente es morado, con el citoplasma que es rosado. ¿Se entiende hasta ahí? Ok, entonces, es por eso que nosotros le vamos a dar el azulamiento, o también le llaman viraje, donde va a haber un cambio
en el color del núcleo, solamente en el color del núcleo, porque es donde todavía se mantiene el color, de ese rojo, rosado o fucsia a un color medio azulado. Entonces, una vez que nosotros tenemos el cambio de color en nuestro núcleo, ¿no? Y también, si no me equivoco, lo debemos haber visto en las prácticas, ¿no? Hemos visto después de cada paso cómo iba quedando la lámina. Ahí recién nosotros le hacemos el contraste con leucina. Y podemos ver ahí la diferencia de color, ¿no? Tanto del núcleo como del citoplasma. Igual, después de la leucina, ¿no? Yo lo paso por los alcoholes. Puedo pasarlo por los alcoholes para también quitarle el exceso de color solo en leucina, ¿no? Y nosotros vamos a tener, ahí está. Vamos a poder diferenciar entonces el núcleo del citoplasma, ¿no? El núcleo se ve más moradito y el citoplasma es todo lo rosado que se ve. ¿Se entiende hasta ahí? Dime, Fernando creo que es, levanta la mano. ¿Alguien levantó la mano? Bueno, ya, entonces continuamos. ¿Hasta ahí tienen alguna duda? ¿Duda, consulta? Para cerrar con hematoxilinosina. Ok. Seguimos entonces con tricrómica de Melliso. Vamos a ver. Voy a poner... Vamos a las tricrómicas. Vamos a empezar por Van Gieson, que es el más sencillo. Y luego continuamos con tricrómica de Melliso. Bueno, ya sabemos que las tricrómicas son para tejido conectivo. Las tricrómicas son para tejido conectivo, ¿no? Vamos a ver colágeno. Vamos a diferenciar el colágeno del tejido muscular. Ya. Tenemos dos métodos, ¿no? Importantes, que una se va a basar en la inhibición diferencial de la coloración por velocidad de difusión, que corresponde a Van Gieson, y la diferenciación selectiva por heteropoliasis. ¿Ya? Empezamos entonces con la inhibición diferencial, y este es el de Van Gieson, como les mencionaba. En el caso de Van Gieson, varios de ustedes deben haber estado presentes en la explicación del licenciado Sedano, con la explicación del tamaño de las moléculas. ¿Se acuerdan? ¿Cuál es más grande, la fucsina o el ácido pítrico? La fucsina. La fucsina, ¿cierto? Entonces, la fucsina por tamaño se va a quedar solamente en el colágeno. Hubo una vez un estudiante que me había mencionado que había leído un artículo en el que hablaba que en el colágeno habían espacios como poros. Entonces vamos a entender que estos poros, ¿no?, son estos espacios donde el ácido pícrico, al ser chiquito, va a poder prácticamente correr más rápido que la fucsina ácida y entrar por esos poros para colorear todo lo que es el citoplasma y el músculo. En cambio, la fucsina, que es más grande, se va a quedar atrapada en esos espacios, y es por eso que la fucsina solamente se va a quedar en el colágeno. ¿Se entiende? ¿Alguna duda hasta ahí?
Ok, entonces, en el caso de Van Gieson, solamente son estos dos colores nada más que se utilizan y el fundamento es precisamente por esta diferencia de tamaño de ese tamaño molecular y la velocidad de difusión, ¿no? Por ser más grande la molécula en la fucsina, va a ir un poco más lento que el ácido pícrico, ¿sí? ¿Y se acuerdan cuál es el colorante que se utiliza para colorear los núcleos para Van Gieson? Hematoxilina férrica. Hematoxilina férrica. ¿Y cuál es el mordiente de la hematoxilina férrica? Cloruro de hierro. Cloruro férrico. ¿Vamos? El nombre es cloruro férrico. Listo. Entonces, tenemos justamente dos colorantes ácidos, ¿no? El ácido pícrico y la fucsina ácida. Y van a ver que van a colorear diferentes estructuras. ¿Ya? Nos vamos entonces al otro método, que es por diferenciación selectiva, y aquí vamos a utilizar más reactivos, ¿no? Empezamos con la solución de Boyle. ¿Para qué me sirve la solución de Boyle? Tener afinidad por los colorantes ácidos. Ok. ¿Qué más? Elena, Cambiar el pH. ahí está. Cambiar el pH. No cambia el pH, pero sí favorece lo que habían mencionado antes, favorece la unión de los colorantes posteriores, que todos los colorantes que se utilizan en las triclínicas son ácidos. Entonces, va a favorecer el uso de estos colorantes ácidos. ¿Vamos? Le va a dar el medio, pero no es que cambie completamente el pH. Después de la solución de Boyle, que puede ser toda la noche o una hora a 60 grados, se lava. No sé si ustedes se acordarán de que las láminas después de la solución de Boyle, los tejidos estaban medios amarillentos. Se lava con abundante agua para quitarles este color. ¿Vamos? Luego empezamos la coloración con la hematoxilina férrica, que es la misma que utilizamos nosotros en Van Gieson para colorear los núcleos. Después sigue el escarlata y la fucsina ácida. En el caso de la escarlata y la fucsina ácida, ¿cuál es el colorante con la molécula más grande? ¿Cuál es más grande, chicos? ¿Escarlata o fucsina ácida?
A ver, me han puesto por acá. Por acá me han puesto escarlata. ¿Quién más cree que la escarlata es más grande que la fucsina? ¿O quién quién opina diferente? Vamos chicos, equivóquense aquí, no en el examen. Fucsina ácida. Ok, ¿quién vota por la fucsina ácida y quién vota por el escarlata? A ver. Escarlata, ok, van dos para escarlata. ¿Cuál es más grande? ¿Escarlata o fucsina? Vamos chicos, son como 20 aquí y solamente tengo 3 opiniones. Tengo 5 opiniones. ¿Dónde están los otros 15? Seis opiniones. ¿Dónde están el resto? A ver, la delegada, ¿qué opina? ¿Cuál es más grande, la fucsina o la escarlata?
La fucsina, profesora. Ya, contigo van 7 entonces. ¿Dónde están los demás? Por si acaso no se está pasando lista. No, acá no hay puntaje extra por haber asistido. Ok, van 8, 9, 10. Ah, ya están despertando. Muy bien. Fucsina, 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 ok. 2, 3, me han puesto escarlata. Ya, vamos a continuar. A ver, vamos a poner el ejemplo nuevamente de Banjis, ¿ya? Tenemos acá abajito el ácido pícrico, que ya dijimos que es más chico, y acá la fucsina ácida, ¿cierto? Sabemos que el ácido pícrico, por acá, el ácido pícrico es una molécula más pequeña y esta se va, va a difundir, ¿no? Por esos espacios pequeños y va a poder ingresar. En cambio, la fucsina ácida, la esta se va a quedar pues en esos espacios del colágeno, ¿cierto? ¿Todo claro hasta ahí? Ok. Pero acá no usamos ácido pícrico, ¿cierto? Utilizamos fucsina y escarlata. Entonces, en el caso de la fucsina y la escarlata, la fucsina sigue teniendo su tamaño, ¿no? Y la escarlata es así, chiquita igual que el ácido pícrico. ¿Qué sucede acá? Esta fucsina, al ser chiquita, así como lo que sucedió con el ácido pícrico, va a poder ingresar a esos espacios, ¿no? Y se va a quedar en todo lo que es el citoplasma, ¿no? El citoplasma y el músculo. Y mi fucsina, ahora, por si acaso, la fucsina ácida y la escarlata están en un solo reactivo, ¿ya? Yo lo estoy representando de color rojo y rosado para que ustedes lo diferencien, pero el colorante es el mismo. O sea, macroscópicamente nosotros lo vamos a ver todo rojo, ¿ya? La fucsina se va a quedar entonces en esos espacios grandes. ¿Estamos? Hasta ahí, ¿se entiende? Ok. El siguiente paso después de la escarlata y la fucsina, ¿qué es? ¿Qué sigue? Diferenciar con alcohol. ¿Diferenciar con alcohol o diferenciar con qué? Ácidos.
¿Qué ácido? Fosfomolíptico. Ok. Acético. Ácido, no. Ácido fosfotúnstico o fosfomolímpico, como ha dicho tu compañero, no sé, Robert, ¿verdad? Sí. Como ha dicho tu compañero, ¿ya? Entonces, viene el diferenciador y se lleva lo primero que encuentra. ¿Qué es lo primero que encuentra? ¿Qué es lo primero que Fucsina. La Fucsina. fucsinácida. Entonces se lleva la fucsinácida. Todo lo que estaba entonces en el colágeno, ¿no? Porque recuerden que la fucsina se queda en el colágeno, se va. Se lleva toda la fucsinácida. ¿Y qué usamos a continuación? ¿Cuál es el siguiente colorante? Azul anilina. Azul de anilina. Entonces, pone el azul de anilina y va a colorear. ¿Qué colorea el azul de anilina? Colágeno. El colágeno. ¿Se entiende entonces por qué hay una diferencia de color? Recuerden que todos los colorantes son colorantes ácidos. Todos los colorantes que se utilizan en tricrómica son colorantes ácidos. Entonces, acá no es que se dé por cargas. Acá se da una diferenciación. Una diferenciación selectiva, ¿no? Por, en este caso, heteropoliasa. ¿Estamos? Todos los colorantes son ácidos, pero la diferenciación, la diferencia, perdón, se da por el tamaño. ¿Sí? Ahora, podemos utilizar el azul de anilina o podemos utilizar el light green o también llamado verde luz. Hasta ahí. ¿Tienen alguna duda? Todo claro entonces, ¿no, chicos? Ya, cerramos entonces con tricrómicas. ¿Estamos? Ya terminamos HE, tricrómica de Mason, Van Gieson. Listo. Vamos a seguir entonces. Ahí está, estas son imágenes de tricrómica de Mason. Las dos de arriba son con azul de anilina y la de abajo es con la Y. Ah, no me acuerdo. ¿Qué tejidos puedo utilizar como control para estos métodos? ¿Para tricrómica de Mason o para Van Gieson? A ver, chicos, participen por favor porque también tengo cosas que hacer, ¿ya? ¿Qué podemos utilizar como control para tricrómica de Mason y Van Gieson? Ok, tejidos con abundantes fibras colágenas. ¿Qué tejidos tienen abundantes fibras colágenas? Piel, vasos sanguíneos. Ok, piel. ¿Qué más? Apéndice, ok, ¿qué más? Córnea. ¿Qué,
necesitamos tejidos que podamos encontrar más fácilmente, ya está bien, piel, apéndice. Acuérdense que los controles los vamos a sacar de los tejidos que mayormente nos lleguen, porque de forma normal vamos a encontrar abundante colágeno en la piel, no a menos que tengan una enfermedad, pero de forma normal en la piel lo vamos a encontrar. De igual forma en el caso del apéndice, ¿dónde más podemos encontrar? Ok, acá me han puesto hígado. Te diré que el hígado no es tan buen control. Ya no hay abundantes fibras elásticas. Perdón, fibras colágeno. En el caso del útero, sí podría ser. mm, ok, corazón, vasos sanguíneos, pero vasos sanguíneos tendrían que ser vasos sanguíneos de ay, no sé el nombre, de un alto calibre, ¿no? Que sean bastante gruesitos. Y así nomás no los vas a encontrar, claro, como la aorta. Pero tampoco no es que te lleven muchas muestras de aorta. Entonces, vamos a quedarnos con tres principales, ¿ya? El que me he mencionado inicialmente, apéndice, piel e intestino. ¿Ya? Porque en el caso de intestino van a encontrar que llegan un montón de biopsias de intestino. ¿Ya? Esas son las tres principales. Vamos a continuar entonces. Pero está bien todo lo que han puesto. Así vamos a ir descartando también, ¿ya? Vamos al siguiente. Ya, entonces vamos a seguir con impregnación argéntica para reticulina, ¿ya? En el caso de impregnación argéntica para reticulina, ustedes van a encontrar diferentes protocolos. El más clásico es impregnación argéntica de Gomori para reticulina. Hay una variación que le llaman Gordon Sweet. Entonces, así van a encontrar diferentes modificaciones con diferentes nombres, básicamente. Pero todas las impregnaciones, la mayoría de las impregnaciones, tienen estas etapas básicas. ¿Ya? Entonces, vamos a hacer un paralelo entre Gomori y Grocott, que es lo que me parece que han visto también el día de hoy. ¿Ya? La primera etapa es la oxidación. Luego sigue sensibilización,
captación, que es justamente la unión de la plata a lo que se quiere estudiar, el revelado o reducción, que es la reducción de la plata, que en algunos casos se va a dar por un agente externo, que son para las sustancias argerófilas, y las agentes afines pues no necesitan un agente externo, así que básicamente después de la captación automáticamente se da la reducción. Tenemos el viraje o tonicidad y finalmente el lavado. Pero en el caso de las impregnaciones argénticas, su mismo nombre lo dice, argéntica es de plata. ¿Vemos? ¿Hay otros tipos de impregnaciones con otros metales? Sí. Ustedes ya lo deben haber visto en su clase de impregnaciones metálicas. Entonces, empezamos con la oxidación. Vamos con un poquito de teoría, ¿no? En el caso de la oxidación, es la exposición de estos grupos químicos para que puedan captar la plata. ¿Vamos? Ahora, la oxidación viene acompañado de dos reactivos. Uno, que es el que va a oxidar, a ver si me apoyan, porque ahí sí no me acuerdo bien los nombres. En el caso de Gomori, es el permanganato de potasio, si no me equivoco. A ver si me apoyan ahí, no me acuerdo bien el nombre. ¿Sí? Ya. El permanganato de potasio, y luego se utiliza el disulfito de sodio. ¿Cierto? ¿Verdad? El permanganato es el que oxida y el disulfito es básicamente el que para la oxidación, y si se han dado cuenta, con el permanganato se oscurece un poco el tejido, no como que adquiere un color característico. El disulfito lo que hace es parar esa oxidación y al mismo tiempo vamos a usar este término, como que aclara el tejido, ¿no? Y vuelve al tejido del color inicial, ¿no? Incoloro. Ahí está, esa es la palabra, lo vuelve incoloro. Y en el caso de la sensibilización, que es el siguiente paso, la siguiente etapa, es para que estos grupos que se han formado, ¿no? Puedan captar mejor o puedan adherirse mejor a la plata. ¿Vamos? En el caso de Gomori, se utiliza el sulfato de amonio férrico. Entonces, el permanganato oxida, el disulfito para la oxidación, el sulfato de amonio férrico sensibiliza. ¿Estamos? Eso es para Gomori. En el caso de Grocott, para la oxidación se utiliza el ácido crómico. Para parar la oxidación, ahí sí no me acuerdo. ¿Qué utilizaron el día de hoy o los que hayan estado? ¿Qué utilizaron después del ácido crómico? De sodio. ¿También el disulfito de sodio? Ok. Entonces, ya, vamos a hacer ahí la comparación. En el caso de Grocott utilizaron el ácido crómico, ¿no? Que de igual forma realiza la oxidación, y el disulfito, que hace lo mismo para la oxidación. Usaron un reactivo después del disulfito, ¿se acuerdan? De ahí solo usamos ya el colorante. O sea, el nitrato de plata La solución de trabajo de plata, ya. Que quede claro, por si acaso, chicos, esto sí es muy importante diferenciar que las impregnaciones no son coloraciones, son reacciones, ¿ya? Así que tengan mucho cuidado cuando utilicen los términos al momento de su evaluación, ¿sí? Porque también el uso de términos es lo que se les corrige. No son coloraciones. En el caso de las impregnaciones son soluciones de trabajo o reactivos, ¿no? Ya.
Para Gomori, que es para las fibras reticulares, se utiliza entonces un sensibilizador y en el caso de Grocott no utiliza sensibilizador. Ahora vamos a ver también por qué. Entonces, para Gomori utilizamos el sensibilizador, que fue el sulfato de amonio férrico, ¿no? Y en Grocott nada. Nuestro siguiente paso después de eso para ambos viene la solución de trabajo de plata. En el caso de Gomori, la solución de plata es nitrato de plata, hidróxido de amonio e hidróxido de sodio. No, hidróxido de... Ah, no, miento, el hidróxido de potasio, perdón. El KOH, ya. Primero, ¿no? Se utiliza el hidróxido de potasio con el nitrato de plata. Lo que va a hacer es, en este caso, oxida la plata, se forma óxido de plata, y por eso ustedes se deben acordar, se ve un precipitado marrón. Este precipitado marrón se da porque hay una oxidación de la plata. Luego nosotros agregamos el amoníaco o hidróxido de amonio. Lo que hace es estabilizar la plata y es por eso que nosotros del precipitado marrón que veíamos lo vemos traslúcido. Se forma un complejo entre el amonio y la plata. Ay, se me ha ido el nombre. Plata amoniacal. Ahí está. Entonces, esta solución de trabajo plata amoniacal, que me parece que así está en su guía, es la que nosotros vamos a poder agregar al tejido. Y en el caso de Grocott, tenemos metenamine, ¿no? Nitrato de plata y el bórax. Lo que va a hacer todos estos reactivos es formar un complejo estable de plata metenamine para que pueda agregarse también al tejido. Entonces, si yo le quiero agregar la plata por sí sola, no voy a poder, porque el nitrato de plata es un complejo inestable. Es por eso que cuando se trabaja con plata, se tiene que formar por lo general una solución de trabajo que está compuesta por varios reactivos. ¿Se entiende hasta ahí? ¿Tienen alguna duda? En ambos casos, entonces, se va a adherir, ¿no? Se va a unir eh, a esos espacios que se quieren estudiar, ¿no? En el caso de Gomori se une a las fibras reticulares y en el caso de Grocott, bueno, se une pues a estas paredes paredes de los hongos. Listo. Después de esto, vamos a poner, estoy hablando y me olvidé de pasar esto. Ya, justamente la captación con el complejo, la solución de trabajo que se ha formado. Después de eso se da la reducción o el revelado, ¿no? Que es la reducción de la plata. En el caso de Gomori, nosotros utilizamos un reductor que fue o no utilizaron o no utilizaron. ¿Se acuerdan? ¿Para cuál dijo, profesora? Para el método de Grocott.
El oxidante no era el ácido crómico. Ya, el oxidante fue el ácido crómico, pero para reducir la plata, ¿se utilizó un agente reductor? Eso es porque justamente, vamos a ver si podemos poner por acá. Vamos a ver. No, en ese caso no. Eso es porque en el caso del, ¿qué fue el nombre? En el caso de Grocott, eh, las sustancias, las paredes de los hongos son argentafines, entonces no necesitan un agente reductor. Ya, vamos a hacer una comparación aquí para que más o menos lo puedan entender mejor. ¿Ya? Ya, a modo de repaso, vamos a poner. En el caso de Gomori, ¿cuál fue el agente oxidante? ¿Cuál es el que oxida? Pergamanato de potasio. Ok, permanganato de potasio. ¿Y el que para la oxidación? Disulfito de sodio. Perfecto. Y en el caso de Grocott, ¿cuál fue el agente oxidante? Ácido crómico. Bien, ácido crómico. Y el que para la oxidación, el disulfito, ¿cierto? ¿Hasta ahí estamos bien? Chicos. Carly D es la única que está prestando atención y los demás ya se perdieron. Pregunten, ¿ah? Aprovechen. ¿Hasta ahí todo claro, chicos? Ok. ¿Cuál es el sensibilizador en Gomori? ¿De sulfato de sodio? Ya, es sulfato de amonio férrico, ¿ya? Y en el caso de Grocott, No, no utilizamos. no tiene. Bacán. Listo. Seguimos. Uy, ok. Ya. Y la solución de trabajo de plata que contenía en Gomori,
Nitrato de plata. Ok, nitrato de plata, ¿qué más? Hidróxido de potasio. Ok. Y Hidróxido de amonio. hidroxiano. Y esto me va a dar la solución de plata amoníaca, ¿ya? Y en el caso de Grocott, ¿qué utilizaron? Nitrato de plata, metanfetamine y Prax. Ok, nitrato de plata, metenamine y boro. Esto me da la solución de plata metenamina, ¿ya? Listo. Para la reducción de la plata, en Gomori, ¿qué utilicé? Formol. Formol. ¿Y para Grocott? Nada. No se utilizó. Si para Gomori necesité formol, las fibras reticulares, ¿qué tipo de sustancias son? ¿Argirófilas o argentafinas? Argentafina, ¿Qué era argentafina? ¿Te acuerdas? la afinidad, o sea, que tiene afinidad. Ok, ambos tienen afinidad, pero ¿cuál es la diferencia? En la reducción del formol, La reducción. ¿Cuál es el que reduce por sí sola y cuál es la que necesita ayuda? Grocott se reduce por sí solo. Ya, pero ¿cómo se llaman esas sustancias? ¿Argerófilas o argentafinas? Argentafina, Argentafina entonces reduce por sí sola. ¿Sí o no? sí, no sé, ¿No te acuerdas? no. Ok. A ver, alguno de tus compañeros que te pueda apoyar. El argentafil no requiere de un agente reductor externo. Ok. ¿Y el argerófilo? Los argerófilos sí lo requieren. Ok. No sé si esto los ayude, pero vamos a intentar, ¿ya?
argentafil. Uy. Sí, se ven las letras, ¿no? Sí. Ok, vamos a rojito. A ver, argentafil y argerófilo. Para empezar, hasta acá. Esta primera parte, ¿no? Viene de la plata, ¿ya? A ver, esta primera parte viene de la plata. Hasta ahí se entiende, ¿cierto? ¿Sí? ¿Sí? ¿Concepto ahí? Sí. Ok. Esta parte de acá, afinidad y filo, es la que nos va a ayudar. Afinidad quiere decir de que no solamente se va a unir a la plata, ¿vamos? No solamente se va a unir a la plata, sino que la va a reducir, ¿ya? Por eso es de que los argentafines reducen la plata por sí solos. En cambio, filo, vamos a ponerlo así, vamos a ponerlo como que es un parentesco, ¿ok? Sí se va a unir a la plata, tiene afinidad por la plata también, pero no la puede reducir por sí solita. Necesita una ayuda, necesita a alguien más para poder transformar esto en el color negrito que nosotros hemos visto. ¿Se entiende? ¿Sí? ¿Se entiende, chicos? Carly D, ¿se entiende? Sí, justo le iba a preguntar. La Argentafin no solo reduce, sino que también dijo otra. No, no solamente se une, sino que también reduce. Ah, ok, Por sí solita reduce. ok. Argentafin. El argerófilo es el que necesita la ayuda. ¿Sí? ¿Se entendió? Ujú. Sí, gracias. Ok, entonces, en este caso, Gomori, ¿qué sería? Las fibras reticulares, ¿qué serían? Ar- argenífilo. Argerófilo, ¿cierto? Sí. Ok. Entonces, Gomori sería, perdón, las fibras reticulares entonces serían argerófilas. ¿Por qué? Porque necesitan este agente reductor que sería el formol. ¿Sí? ¿Se entendió entonces, chicos? Ya. Ahora, justamente esa parte también quería mencionarles. En el caso de las sustancias que son argerófilas, necesitan, aparte del formol, no todas, pero la mayoría, necesitan un sensibilizador. Este sensibilizador es el que va a ayudar a que capte mejor la plata. ¿Sí? Vuelvo a repetir, no todas las sustancias argerófilas la necesitan, pero en el caso de las fibras reticulares, sí. Por eso es que tiene sensibilizador. En cambio, en el caso de Grocot, si se han dado cuenta, porque hemos hecho la comparación, no tiene sensibilizador. ¿Por qué? Porque como son argentafines, ¿no? Los hongos son argentafines, pueden reducir la plata por sí solas, las pueden captar y las reducen por sí solas. ¿Sí? ¿Se entendió? ¿Se entendió, chicos? Ya. Después de haberlo reducido, ¿qué seguía? Viraje. Ya. El viraje en este caso,
se va a dar por el cloruro de oro. Pero también en los grupos que me ha tocado también les he mencionado. El cloruro de oro se puede utilizar, pero tampoco es obligatorio, ni tan necesario. Igual las fibras reticulares se van a observar. ¿En qué me ayuda el cloruro de oro? El cloruro de oro me ayuda a dos cosas. Uno, a retirar el exceso de plata que se haya formado en el fondo. Ustedes deben recordar de que cuando han visto el microscopio, antes de utilizar cloruro de oro, deben haber visto el fondo medio amarillento. Vamos a ver si tengo una imagen por aquí. Aquí. Vamos a ver. Ven que se ve medio amarillento, ¿cierto? O sea, vemos unas líneas medias marrones, pero el fondo, el resto lo vemos medio amarillento, ¿cierto? ¿Se ve? Sí. Ya. Esto es un tejido, una impregnación argéntica de Gomori sin utilizar cloruro de oro. Las fibras reticulares sí se ven, sí se aprecian, sí se diferencian, pero con el cloruro de oro vamos a poder verlo de esta manera. Uy, ahí está. El fondo se ve más claro, vamos, ya no se ve ese marrón, y las fibras reticulares se ven de un color más oscuro. Aquí está abajo. ¿Se ve? ¿Lo ven, chicos? Listo. Entonces, el cloruro de oro lo que va a hacer es quitar ese fondo, ¿ya? Y al mismo tiempo intensificar la reacción en las fibras reticulares, ¿ya? O la reacción que se haya dado con la plata. Por eso el cloruro de oro se puede utilizar tanto en Grocod como en Gomori, cualquiera de los dos. Va a servir para lo mismo. Luego se da lo que le llaman fijación o lavado, que es por medio de sulfato. A ver, Profesora, Brígida, dime. sí, en el caso de Grocod, cuando aplicamos la solución de trabajo, se aplica en la estufa, o sea, con cierta temperatura. ¿Es para mejorar la difusión de la solución o influye de Eh, otra manera? lo que pasa es de que en el caso de Grocod, cuando se utiliza calor para la solución de trabajo, es para acelerar la reacción. ¿Ya? Nada más. Si tú lo dejas a temperatura ambiente, puede ser que reaccione, pero para mañana. ¿Ya? Generalmente el uso del calor es para acelerar las reacciones. También aplica lo mismo en Sid Nielsen, ¿no? Para apurar la reacción, En el el caso, calor. sí, lo que pasa es de que, no, bueno, no sé, creo que, no sé cómo han hecho ustedes el Sid Nielsen, pero en realidad el Sid Nielsen es, claro, el método original es con calor. El que no utiliza calor es la variación de Kim Jung, que es el que creo que es el nombre correcto de lo que utilizamos nosotros en el laboratorio, ¿no? Que lo dejamos con la fucsina,
los 15 minutos y luego ya sigue la diferenciación y lo demás, ¿no? Pero el de Zinc-Nielsen sí aplica un flameado con la fucsinafénica. Pero eso ya lo vamos a ver en un ratito. Ya vamos a terminar ahorita con las impregnaciones. ¿Sí? Ok. Entonces le decía, en el caso de la fijación o lavado, se realiza con el tiosulfato y también va a eliminar los restos de plata o de oro de lo que se puede haber agregado posterior. Ya, entonces, no es necesario que yo utilice cloruro de oro, ¿sí? Puedo utilizar después de la placa, puedo utilizar mi solución de lavado, ¿no? Mi tiosulfato sin ningún problema. No lo va a dejar tan claro, tan transparente como el uso del cloruro de oro, pero sí va a bajar un poco el color intenso del fondo que se ve. ¿Ya? Nada. ¿Hasta ahí tienen alguna duda? ¿Todo claro? Ok. Uy, perdón chicos, recién veo sus mensajes. Perdón, hace rato me han estado hablando y recién veo sus mensajes. No la tenía bien. Ya, entonces, ya terminamos con metacilinosina, las tricrómicas, impregnación de Gomori y Grocol. Nos faltan todavía 5 métodos más. ¿Les parece si hacemos una pausa? Ya, ustedes me dirán, 5 o 10 minutos. Ya, 5 minutos entonces, ¿ya?
A ver, chicos, ¿regresaron? Ok, Brigia está. ¿Quién más está? Ok. A ver, Rosa, respondiendo a tu pregunta. En el caso de Grocott, hemos utilizado metanamine y bórax. ¿Ya? Lo que mencionas de que si es un agente reductor, no. Ni la metanamina ni el bórax son agentes reductores. Lo que ayuda el bórax es a mantener el pH, ya puede utilizarse de repente como un estabilizador de la formación de la plata con la metanamina, porque la solución, el complejo que se forma, ¿no? Es el complejo plata-metanamina, como habíamos puesto hace un momento. Pero para que este complejo se mantenga estable, es gracias al bórax. ¿Ya? Hay literatura antigua en la que sí van a encontrar de que mencionan que el bórax o la metanamina actúan como reductor, pero no, ninguno de los dos actúa como reductor. ¿Ya? ¿Tienen alguna otra duda hasta ahí? Para cerrar con las impregnaciones, chicos. Ok. Entonces nos vamos con el siguiente método. ¿Ya? Vamos a irnos con verbo. Ya. A ver, ¿dónde está verbo? Voy a poner sus mensajes porque de verdad no los estoy leyendo. Ahora sí. Nos vamos a ver. En verbo, ¿qué podemos ver con verbo? ¿Qué permite demostrar verbo? Fibras elásticas. Fibras elásticas. Elena, son fibras elásticas, ¿ya? No son canalículos óseos. Para canalículos óseos vamos a ver otro método. Fibras elásticas. ¿Se acuerdan cuáles son los reactivos que se utilizan en verbo? Van-Gison o picrofuxina sirve como contraste. Esos no son los reactivos para ver. Cloruro férrico, tiosulfato de sodio. Ok, cloruro férrico, ¿qué más? Tiosulfato de sodio. ¿Qué más? La parte de solución colorante. ¿Cómo se forma la solución? La solución de hematoxilina de berro. Hematoxilina, cloruro férrico y el otro es yodo, ¿ya? No es yoduro. De hecho, es la solución de Lugol o yodo, que contiene yoduro de potasio y yodo metálico. ¿Ya? Si ven su guía, dice Lugol, que se prepara, no me acuerdo las cantidades ahorita, una mezcla de yodo metálico con yoduro de potasio. Pero las tres, así de forma general,
Los tres reactivos principales para Berhoff son hematoxilina, cloruro férrico y lúgol. En este caso, ¿cuál sería el mordiente? Exacto, el cloruro férrico. Entonces, este complejo que se va a formar, ¿no? Es un complejo entre estos tres reactivos. La hematoxilina férrica con el lúgol. Este colorante va a ser retenido en las fibras elásticas por el componente principal que es la elastina. Por eso es de que cuando nosotros diferenciamos podemos ver, ¿no? Podemos ver esas líneas dibujaditas, ¿no? Que es pertenece o que son las fibras elásticas. Ahora, ¿con qué se llegó a diferenciar? ¿Se acuerdan? Con el mismo cloruro férrico. ¿Todos diferenciaron con cloruro férrico? ¿O están leyendo lo de la guía? Con alcoholáceo. Entonces, sí, se puede diferenciar con su mismo mordiente, que en este caso es el cloruro férrico, o también se puede diferenciar con alcoholáceo, que es el que nosotros utilizamos para la coloración de rutina. ¿Estamos? Con cualquier con cualquiera de los dos es totalmente válido, ¿ya? Porque de todas maneras ambos van a cumplir esa función de quitar el exceso de colorante de todo el fondo y solamente el color se va a quedar adherido a las fibras elásticas. ¿Se entiende ahí? Entonces, Berhoff, sencillo, ¿sí? Solamente es este colorante, nada. Ahora sí, se puede utilizar como contraste la picrofucsina, ¿no? El método de Van Gieson, pero es más que todo para poder diferenciar ya otras estructuras, ¿no? Podríamos ver las fibras elásticas, con las fibras colágenos, y ya el citoplasma. Nada. ¿Y qué tipo de colorante sería la hematoxilina de Berhoff? Exacto, seguiría siendo un colorante básico, ¿ya? Más que todo es, bueno, yo como le dije, por afinidad, ¿no? El mordiente sigue siendo el cloruro férrico, así que hasta ahí nomás llegamos con lo que es Berhoff, ¿sí? Vamos a pasar entonces con el siguiente método. El Luxol Fast Blue. En el Luxol Fast Blue vamos a ver que es una sal neutra compleja. ¿Ya? Quiere decir de que tiene dos formas para colorear. Una de ellas es por difusión y disolución diferencial, que lo vamos a ver como propiedad de los colorantes indiferentes, ¿no? Y el otro es por atracción física. ¿Estamos? Entonces, nosotros, primero para entender
Sabemos de que en el caso, bueno, colorea cerebelo, ¿no? Vamos a poder ver nosotros la vaina de mielina que se encuentra en la sustancia blanca, pero estos espacios que nosotros vamos a ver de color azulito son los que están llenas de vainas de mielina, que las vainas de mielina están compuestas por fosfolípidos. Como les dije, el sulfas blue tiene la capacidad de colorear como un colorante básico y también por difusión y disolución diferente. Quiere decir de que va a penetrar en el tejido, va a tener esa afinidad por las lipoproteínas y se va a disolver, ¿no?, en estos espacios. Y se va a quedar adherido, porque sí se deben recordar de que se hace igual una diferenciación, si no me equivoco, con alcohol, para quitarle este exceso de color en las zonas donde no haya coloreado, pero donde sí se queda el color es porque tiene una afinidad tanto por las lipoproteínas como también porque hay una interacción de carga, ¿no? Si el colorante es un colorante básico, quiere decir entonces de que va a interactuar con qué tipo de grupos. ¿Positivos o negativos? Negativos, ¿ya? Con los grupos fosfatos. ¿Estamos? ¿Se entendió hasta ahí? ¿Se entendió hasta ahí o repito? Ok. Hay dos formas en las que colorea, ¿ya? Uno es por difusión y disolución diferencial y el otro es por carga. Este colorante es un colorante complejo, ¿ya? En el caso de difusión y disolución diferencial, quiere decir de que va a colorear como un colorante indiferente. Quiere decir de que va a entrar a estos espacios de los fosfolípidos y se va a disolver, pero al mismo tiempo se va a quedar en estos espacios no solamente por la disolución, sino también por la carga. El Luxolfas Blue es un colorante básico, quiere decir de que se va a adherir a las cargas negativas. ¿Estamos? Y estas cargas negativas son los que están formados por los grupos fosfato y sulfatos de los fosfolípidos. ¿Sí? ¿Hasta ahí se entendió? Ok. ¿Tienen alguna duda, consulta hasta ahí? Ok. Ya terminamos entonces con Fast Blue. Ya. Seguimos con Sig-Nielsen. En el caso de Sig-Nielsen, como les estaba mencionando hace un rato, para los métodos, para las bacterias alcohol resistentes, tenemos dos métodos. Uno que se llama Sig-Nielsen, que es una coloración con calor, y una que se llama King-Jung, que es en frío. Los pasos y los reactivos son básicamente lo mismo. La única diferencia es que en el caso de Sig-Nielsen, después de aplicar la fucsina fenicada, le van a hacer un flameado y le van a dar menor tiempo. Pero la propiedad de los colorantes es la misma. La fucsina fenicada es un colorante preparado con fucsina básica y fenol, y es este fenol el que va a permitir que pueda ingresar por las paredes de estas bacterias y va a permanecer el color fucsia que nosotros podemos ver en las imágenes. A pesar de que hagamos la diferenciación, este color se va a quedar pues en estas bacterias.
Luego nosotros le vamos a dar un contraste con azul de metileno y es así como lo vamos a ver, como lo hacemos. Ahora, como les decía, la diferencia entre estos dos métodos es que uno se realiza en calor y otro se realiza en frío. Pero van a encontrar que me parece que en su guía aparece con el nombre nada más de Sin-Nielsen. Ya, así que no se hagan problema. Como les digo, el fundamento es el mismo. Háganlo como lo que les han enseñado en clase, porque eso sí no he estado pendiente de lo que les han estado explicando ahí, ¿ya? ¿Sí? ¿Se entendió hasta ahí, chicos? Acá lo tienen como sin entender. Ya. ¿Se entendió hasta ahí? Como para pasar a otro método. Solo nos faltan dos. ¿Sí? ¿Todos manitos arriba? Ok. Vamos a pasar entonces al siguiente. Vamos a pasar ya, al método de Schmor. Ya, en el caso de Schmor, ¿se acuerdan qué colorante es el que nosotros utilizamos? Ay, me olvidé. Ya, ¿se acuerdan qué colorante utilizamos nosotros? Ahora sí, para canalículos óseos. Exacto, el azul de toluidina, ya es con T, toluidina. ¿Y qué tipo de colorante era la toluidina, el azul de toluidina? Básico, perfecto. Es un colorante básico, eso quiere decir de que se va a unir a los grupos fosfato del ADN, ARN y a los grupos sulfato. ¿Ya? En este caso, no hay muchos artículos donde les puedan explicar mucho el fundamento, pero hay artículos en los que ustedes van a poder observar algunas imágenes de apoyo donde han aplicado este método para hacer ciertas comparaciones, ¿no? Justamente son los que vimos nosotros en clase. Aquí está. Ahora, les voy a hacer un comentario. Creo yo que no es muy estudiado porque no es tan fácil realizar cortes en hueso. ¿Ya? Y si han leído el artículo, han revisado el artículo que les mencioné esa vez, estos cortes que realizan no los hacen con el método de la parafina, ¿no? De forma tradicional. Lo que utilizan como inclusión es un plástico. Eso quiere decir que tampoco lo van a cortar en el micrótomo, sino se realizan cortes con otro equipo que resiste un poquito más este tipo de cortes, ¿no? Son un poquito más gruesos y se realizan con otro método de inclusión. Pero, pero sale precioso. Ustedes pueden ver ahí, ¿no? Esas rayitas, ¿no? Que hemos visto también en clase, que corresponde a los canalículos. ¿Ya? Ahora, ¿cuál es el fundamento para el azul de toluidina? El fundamento va con respecto a la metacromasia. El azul de toluidina es un colorante básico y también es un colorante metacromático. ¿Se acuerdan qué significaba metacromasia? Exacto. Se puede apreciar un color diferente
al colorante, ¿no? Pero en ciertas zonas, ¿ya? Por eso nosotros vamos a poder apreciar aquí nosotros, ¿no? En esta imagen de la izquierda. El colorante es azul, pero van a haber zonas en las que se vean medias moradas, ¿ya? Entonces, estas son las tonalidades violáceas que nosotros vamos a poder apreciar gracias a la metacromática. Más o menos, voy a ponerlo así como que en resumen, es como ver un mismo color, pero en diferentes tonos, algo así, ¿ya? ¿Hasta ahí tienen alguna duda? En algunos casos sí, no se ve el mismo color, en el tejido no se ve el mismo color del colorante. Sí. Esto va a depender también mucho del pH. Y a veces también cambia mucho por el pH. ¿Alguna otra duda? ¿Dudas, chicos? ¿Todo claro? Ok. Entonces, ahora sí, ya pasamos a SMORD. Nos vamos al último método que es Heidenhain. ¿Se acuerdan para qué era Heidenhain? Músculo estriado, perfecto. En el caso de Heidenhain, nosotros vamos a poder apreciar mejor las estriaciones. ¿Ya? Esas banditas que nosotros vimos, ¿no? Ahí está. Esas banditas que nosotros vimos cuando hicimos la coloración, eso es lo que nos va a ayudar a estudiar. Es una de las primeras coloraciones que se realizaron para poder estudiar estas estriaciones. Hay otros métodos más complejos, pero este es uno de los primeros que se desarrolló. El fundamento es sencillo porque utiliza básicamente la hematoxilina, ¿no? Con un mordiente que en el caso cuando hicimos la práctica utilizamos el sulfato de amonio férrico. Ahora, ¿se acuerdan cuál fue la diferencia en este caso? ¿Qué utilizamos primero? ¿Cuál fue el primer reactivo que utilizamos? Exacto, el sulfato de amonio férrico. Que fue primero el mordiente y no utilizamos los dos juntos. Ok, el mordiente es como un bracito ya. Pero el mordiente se puede juntar con la hematoxilina y dar el color. ¿Por qué no los utilizo los dos juntos? Más o menos. Ok, a ver, vamos a ponerlo de aquí, ¿ya?
A ver. Ya, vamos a poner acá un ejemplo. Estos espacios que nosotros vemos son las bandas, ¿ya? Vamos a imaginar que son las bandas, las que se van a colorear de negrito. Hoy le hubiera puesto otro color, ¿no? A lo mejor lo voy a poner de otro color. ¿Sí? Ahí. ¿Sí se ve el amarillo? ¿Me confirman, por favor? Ok. Ahora sí. Vamos a utilizar el gris y el azul. El gris va a ser mi mordiente, ¿ya? Más delgadito. El gris va a ser mi mordiente. ¿Vamos? Mi mordiente. Y el morado va a ser mi hematoxilina. Listo. Y negrito va a ser el complejo. ¿Estamos? El complejo que son la unión de estos dos. ¿Sí? ¿Se entiende? Perfecto. Entonces, vamos a poner de ejemplo. Si nosotros agregamos el complejo, lo que va a suceder es lo siguiente. Se une aquí, se une por acá, se une aquí, aquí, y vemos todo negro. ¿Vemos? Pero lo que nosotros queremos estudiar son estas zonas de acá del centro, que son las bandas, las estriaciones. ¿Estamos? Si yo uno todo esto junto, no se va a colorear las bandas, lo que yo quiero estudiar. Entonces, ¿qué es lo que yo hago primero? Primero utilizo mi mordiente. Mi mordiente, ¿qué es lo que hace? Mi mordiente se une a estas partes de aquí, se une por aquí, y mi mordiente es el que va a ingresar en estos espacios. Luego viene la hematoxilina se va a unir a mi mordiente, y es ahí donde se va a formar el complejo que nosotros vamos a ver. Nosotros vamos a ver un complejo aquí, y es donde nosotros vamos a poder observar negro. Ahora, no solamente se va a unir a estas zonas de acá, también se va a unir, mi mordiente se va a unir a otras partes. Se une por aquí, por aquí, por aquí, por aquí. Y cuando llega mi hematoxilina, también se va a formar el complejo por acá, se forma el complejo por aquí, y por todas esas zonas donde haya estado el mordiente. Para esto, nosotros utilizamos un diferenciador. ¿Qué diferenciador utilizamos? ¿Se acuerdan? Perdón, me olvidé los mensajes. Ya. ¿Qué diferenciador utilizamos? El alcohol ácido. Entonces, el alcohol ácido lo que hace es retirar todo lo que está, digamos, por fuera de esas bandas. ¿Por qué? Porque lo que está dentro de esas bandas tiene una unión más fuerte que el complejo en el resto del tejido. Es por eso que cuando nosotros hacemos la diferenciación, vamos a ver que hay unas bandas que están más oscuritas.
¿Se entendió? Otra vez, ok. Vamos. Listo. Tenemos entonces estos espacios que son las bandas, lo que queremos colorear. ¿Sí? ¿Hasta ahí se entiende? Ok. Ya. Nosotros utilizamos primero el mordiente. ¿Estamos? El mordiente viene por acá. El mordiente entra en estos espacios. ¿Por qué se une el mordiente por esos espacios? Porque el mordiente tiene el cloruro, el sulfato de amonio férrico, por lo que es la parte del cloruro férrico, se va a unir por cargas a estas zonas de aquí. ¿Estamos? A estas zonas de las bandas. ¿Hasta ahí todo claro? Pero mi mordiente también va a quedarse por fuera. Se va a unir a otras zonas, pero su unión es menor, es más débil, por así decirlo. ¿Ya? Luego de mi mordiente viene la hematoxilina. La hematoxilina se une a mi mordiente. ¿Vamos? Y cuando mi hematoxilina se une al mordiente, se va a formar un complejo. Se forma el complejo, por eso se ve todo negrito. Se forma el complejo, se forma un complejo, uy, me falta uno. Se forma un complejo. ¿Hasta ahí todo claro? Ok. Este complejo nosotros lo vamos a ver bien oscurito. Eso quiere decir de que cuando nosotros, después de aplicarle la hematoxilina, toda nuestra lámina está negra. Si se acuerdan, si ya han visto en el microscopio, deben haber visto que todo estaba negro, completamente negro. Para nosotros poder ver solo esas bandas, vamos a tener que realizar una diferenciación. Esa diferenciación lo realicé con el alcohol ácido, como ya me habían mencionado. ¿Qué hace el alcohol ácido? El alcohol ácido va a quitar todo lo que tenga unión débil, es decir, todo lo que está por fuera de esas bandas. Me quita el exceso de color de todo lo que tenga unión débil. Listo. ¿Dónde se quedó el color negro? En las bandas, en las estriaciones. Es por eso que yo puedo observar las estriaciones de un color negrito. ¿Sí? ¿Se entendió? ¿Ahora sí se entendió todos? Ok. Ok, chicos. Este fue entonces el último método. ¿Tienen alguna pregunta adicional que hacer? ¿Dudas, consultas? Ok, todo claro. Muy bien, chicos. Ya, gracias por su tiempo. Nos hemos tirado como 2 horas. Suerte en sus exámenes y ya los estoy viendo la próxima semana, ¿ya? Buenas noches, chicos.